Continuamos en el grado de Filosofía en la UNED. Estamos hablando de la teoría del conocimiento y estamos en el tema 6, el racionalismo y la razón como origen del conocimiento. En esta tercera parte, antropología, el alma y el cuerpo. Del concepto cartesiano de la sustancia y en general de toda su ontología se deriva inmediatamente sin dificultad su concepción antropológica. Si en el ámbito de los seres creados hay dos sustancias, el res cogitans, espíritu, mente o alma, y res extensa, mundo, materia, cuerpos, en el ámbito de la antropología, Descartes sostendrá que el hombre es un compuesto de las dos sustancias, sustancia pensante, inmaterial, y sustancia corpórea, la material. Descartes sostiene que la relación mente-cuerpo es análoga a la del piloto y la nave, apartándose del aristotelismo escolástico para el cual el hombre era una unidad sustancial de alma y cuerpo. Así, el alma se relaciona con el cuerpo como el motor aeromovido y el cuerpo con el alma como un instrumento con un agente. En el Descartes más radical, antes de demostrar la existencia de un Dios no engañador, encontramos que el cuerpo no es esencia del hombre. Y nos dice, por lo tanto, como sé de cierto que existo, y sin embargo no advierto que convenga necesariamente a mi naturaleza o esencia otra cosa que ser cosa pensante, concluyo rectamente que mi esencia consiste solo en ser una cosa que piensa, o una sustancia cuya esencia o naturaleza toda consiste solo en pensar. Y aunque acaso, o mejor con toda seguridad, como diré enseguida, tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido, con todo, puesto que por una parte tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que yo soy solo una cosa que piensa y no extensa, y por otra parte tengo una idea distinta del cuerpo, en cuanto que él es solo una cosa extensa y no pensante. Es cierto entonces que ese yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinto de mi cuerpo y que puede existir sin él. Pero, por otra parte, y luego de demostrar a Dios, Descartes sostiene que la naturaleza me enseña que tengo un cuerpo que es afectado por el dolor, que siente hambre, sed. Y dice, también reconozco haber en mí otras facultades como cambiar de sitio, de postura y otras semejantes, que como las precedentes tampoco pueden concebirse sin alguna sustancia en la que estén insitas, ni por consiguiente pueden existir sin ella. Pero es evidente que tales facultades, si en verdad existen, deben estar insitas en una sustancia corpórea, o sea, extensa, y no en una sustancia inteligente, puesto que en su concepto claro y distinto está contenida de algún modo la extensión, pero no la intelección. Hay además en mí cierta facultad pasiva de sentir, esto es, de recibir y reconocer las ideas de las cosas sensibles, pero esa facultad me sería inútil y ningún uso podría hacer de ella si no hubiese en mí o en algún otro una facultad activa capaz de formar y producir dichas ideas. Ahora bien, esta facultad activa no puede estar en mí en tanto que yo no soy más que una cosa que piensa, pues no presupone mi pensamiento y además aquellas ideas se me representan a menudo sin que yo contribuya en modo alguno a ello, y hasta a despecho de mi voluntad. Por lo tanto, debo estar necesariamente en una sustancia distinta de mí mismo, en la cual esté contenida formal o eminentemente, como he observado más arriba, toda la realidad que esté objetivamente en las ideas que dicha facultad produce. Y esa sustancia será o bien un cuerpo, es decir, una naturaleza corpórea en la que esté contenido formal y efectivamente todo lo que está en las ideas objetivamente o por representación, o bien Dios mismo, o alguna otra criatura más noble que el cuerpo en donde esté contenido eminentemente eso mismo. Pues bien, no siendo Dios falaz, es del todo manifiesto que no me envía esas ideas inmediatamente por sí mismo, ni tampoco por la mediación de alguna criatura en la cual la realidad de dichas ideas no esté contenida formalmente, sino solo eminentemente. Pues no habiéndome dado ninguna facultad para conocer que eso es así, sino por el contrario, una fortísima inclinación a creer que las ideas me son enviadas por las cosas corpóreas, mal se entendería cómo puede no ser falaz, ni en efecto esas ideas fuesen producidas por otras causas diversas de las cosas corpóreas, y por lo tanto debe reconocerse que existen cosas corpóreas. Descartes entra aquí en grandes dificultades por cuanto que trata de sostener al mismo tiempo lo que ve clara y distintamente, a saber, que el yo es una sustancia que piensa, y cuya naturaleza única es pensar, y que por otra parte es evidente que no hay un cuerpo unido de algún modo a ese yo.
A nuestro juicio, el problema de Descartes estriba en que él mismo vuelve la espalda a su método porque esa evidencia de cuerpo unido a la mente es una evidencia empírica, evidencia que aportan datos de los sentidos, pero que nunca se muestra como una evidencia intelectiva al modo en que Descartes las había descrito. Analizamos el texto. Debemos, pues, admitir que lo primero opaco que hay en el ojo, lo primero con lo que tropieza la luz, recibe la figura impresa por la luz, figura que es el color, y que asimismo en los oídos, la nariz, la lengua, lo primero impermeable para el objeto tome la figura que éste le imprime, y esa diversidad de figuras imprimibles en cada órgano sostiene es la diversidad de sonidos, de olores y de sabores. Debemos admitir a continuación que las modificaciones de los diversos sentidos, movimientos impresos por el objeto, son transmitidos instantáneamente a alguna parte del cuerpo, a la que podemos llamar sentido común, que esta transmisión no consiste en que ningún ente circule de un lado a otro, sino que tiene lugar de la misma manera que el movimiento del extremo inferior de la pluma con la que escribo lleva consigo un movimiento en todos y cada uno de los puntos materiales de la pluma, y obsérvese que no es igual el movimiento de todos los puntos. Y finalmente, debemos admitir que de la misma manera el sentido común transmite sus modificaciones a la imaginación, la cual es también una verdadera parte del cuerpo, de modo que lo del sello y la cera sigue siendo válido realmente, y no por analogía. La imaginación será, además, una parte del cuerpo lo bastante extensa para que diversas figuras puedan encontrarse en ella distintas unas de otras y conservarse durante bastante tiempo. En este aspecto la llamamos memoria. Y será aquella parte del cuerpo en la que tienen su origen las corrientes nerviosas motrices. Descartes dice, las fuerzas motrices. De modo que los movimientos del cuerpo dependan de las figuras impresas en la imaginación, las cuales figuras no tienen que ser copia de los objetos exteriores por aquello de que el movimiento de un extremo de la pluma no es igual que el del otro, o de que el movimiento de los tipos de una máquina de escribir no es igual que el que se imprime a las teclas. Y por la misma razón, los movimientos determinados por la imaginación en y a través de las fuerzas motrices no tienen por qué ser semejantes a figuras que la imaginación tenga en sí. Hasta aquí todo es corpóreo, material, mecánico. Pero es que hasta aquí nada es conocimiento. Jamás en nada físico, corpóreo, material, podemos aprender algo así como yo pienso. Entendiendo pienso en el sentido más amplio. Afirmo, niego, dudo, siento, percibo, me represento. Por más que quisiéramos admitir que todo lo que yo pienso es corpóreo y que es toda extensión, hay al menos una cosa que también pienso y que no es absolutamente extensa, y esa cosa es precisamente que yo pienso, todo eso que pienso. Todo mi cuerpo ha de ser, en definitiva, puro mecanismo porque es algo que tengo o que se puede tener delante, algo sensible, porque es cuerpo. Pero mi cuerpo no es yo. Es tan objeto para mí como el papel que tengo delante. Mi pensamiento, en cambio, es algo perfectamente incorpóreo y tan distinto de mi cuerpo como de la mesa en la que me apoyo. Está, desde luego, vinculado de un modo especial a mi cuerpo, pero esta vinculación especial es solo un hecho. No necesito hacerla entrar en consideración para percibir clara y distintamente que yo pienso. Por el contrario, mi percepción es confusa, por definición, cuando a la noción de que yo pienso mezclo alguna determinación que suponga la extensión. Vamos a hablar ahora de ética. La filosofía con la que Descartes prácticamente arrasó, aún sin proponérselo, el pasado medieval, tiene su máxima expresión y su punto de arranque en su teoría del conocimiento. Por ello, casi siempre que se piensa en Descartes, se piensa en su teoría del conocimiento y como mucho en su ontología. Y aunque es verdad que Descartes nunca trató de un modo definitivo las cuestiones fundamentales acerca de la moral, sino como tesis fragmentarias en escritos menores o respuestas epistolares, no es menos cierto que la intención inicial de su quehacer filosófico tenía como punto de partida una profunda preocupación por los temas del hombre y de su conducta. De la existencia de la libertad diremos que la misma formulación cartesiana de la conciencia, en los términos en que lo hace, otorga a esta un fundamento de libertad nunca hasta ahora conocido. No solo porque la conciencia hallada en el yo del yo pienso es como tal absolutamente independiente de toda otra realidad, incluida la realidad de Dios, sino porque además, y antes del yo pienso, la exigencia misma de la duda radical solo es posible porque hay una libertad que la permite. Es precisamente la posesión de la libertad lo que me permite entregarme a la duda hiperbólica y dejar voluntaria y deliberadamente, al menos por un momento, mi inclinación natural, la instintiva, a creer en la existencia de cosas materiales e incluso en las demostraciones matemáticas. Que poseemos libertad es verdaderamente evidente por sí mismo.
Tuvimos antes una prueba muy clara de esto, porque al mismo tiempo que tratábamos de dudar de todas las cosas e incluso suponíamos que el que nos creó emplease sus ilimitados poderes en engañarnos en todo, y percibíamos en nosotros una libertad que nos permitía abstenernos de creer lo que no fuera perfectamente serio e indudable. Queda claro, pues, que la capacidad para aplicar la duda metódica presupone la libertad y que, por tanto, la conciencia de libertad es una idea innata. La libertad no consiste ni en indiferencia ante las posibilidades que se nos presentan, ni tampoco la posibilidad absoluta de negarlo todo, sino el sometimiento de la voluntad al entendimiento. Aunque pudiera parecer paradójico, la libertad, que es voluntad, es mayor cuanto más se somete ésta al entendimiento, o sea, a la razón. La libertad es la mayor perfección del hombre y la certeza de que el hombre posee libertad es anterior a la certeza de que Dios existe. Pero una vez que ha sido probada la existencia de Dios, se hace necesario, como en otras ocasiones, examinar de nuevo la libertad humana a la luz de la propia concepción de Dios, porque surge inmediatamente una pregunta. Si el hombre es libre, ¿cómo es posible que Dios no solo conozca desde la eternidad todo lo que es o ha de ser, sino que además lo determine? Pues bien, Descartes no responde a esta pregunta. Elude la respuesta, unas veces por no entrar en controversias teológicas y otras por ser realmente complicada la respuesta desde una perspectiva racionalista. La solución, o mejor dicho, la no solución, la pone de manifiesto Descartes sosteniendo que, y dice, no tendremos dificultad alguna si recordamos que nuestro pensamiento es finito y que la omnipotencia de Dios es virtud de lo cual no solamente conoce desde toda la eternidad lo que es y será, sino que lo quiere y determina y es infinita. Las pasiones y la voluntad. La teoría cartesiana de las pasiones presupone una interacción entre el alma y el cuerpo. Las pasiones son para Descartes percepciones que afectan a nuestra alma sin que su origen se encuentre en ella. Mas si su origen no se encuentra en el alma misma, habrá de encontrarse en el cuerpo o en las fuerzas que actúan sobre él. Las pasiones son, por tanto, involuntarias, inmediatas y no racionales. Las involuntarias, en el sentido de que su aparición no depende del alma, ni por tanto de la razón. Las inmediatas, en el sentido de que no hay proceso alguno de reflexión para adquirirlas. Y las no racionales, al menos no siempre racionales, es decir, no siempre están de acuerdo con la razón, por lo que a veces esclavizan al alma. El yo, como res cogitans, es centro y sujeto de las actividades del alma, las cuales pueden clasificarse en dos grupos: la percepción, operación del entendimiento, y la volición, operación de la voluntad. Todos los modos del pensamiento que experimentamos en nosotros pueden reducirse en general a dos. Uno es la percepción u operación del entendimiento, y el otro la volición u operación de la voluntad. En efecto, el sentir, el imaginar y el entender puro no son sino diversos modos de percibir, así como desear, rechazar, afirmar, negar, dudar, son distintos modos de querer. Hablando de la moral provisional, diremos que en el discurso del método, antes de sumergirse de lleno en la aplicación de la duda metódica, Descartes propone para sí mismo una ética provisional, la provisoria, según su etimología. El sentido del término provisional es frecuentemente mal interpretado porque no se trata de una moral que nos sirva temporalmente antes de encontrar otra mejor, sino de una moral que va a ser la moral cierta y verdadera, pero de la cual no tengo todavía demostración evidente. Por tanto, la provisionalidad no es la moral misma, sino en todo caso de la demostración efectiva de su verdad o certeza. La moral provisoria la resume Descartes en estos 3 o 4 preceptos o reglas que a continuación exponemos. Por último, como para empezar a reconstruir el alojamiento en donde uno habita, no basta haberlo derribado y haber hecho acopio de materiales y de arquitectos, o haberse ejercitado uno mismo en la arquitectura y haber trazado además cuidadosamente el diseño del nuevo edificio, sino que también hay que proveerse de alguna otra habitación en donde pasar cómodamente el tiempo que dure el trabajo. Así pues, con el fin de no permanecer irresoluto en mis acciones, mientras la razón me obliga a serlo en mis juicios y no dejar de vivir, desde luego, con la mejor ventura que pudiese, hube de arreglarme una moral provisional, que no constituía sino en 3 o 4 máximas que con mucho gusto voy a comunicaros. La primera fue seguir las leyes y las costumbres de mi país, conservando con firme constancia la religión en que la gracia de Dios hizo que me instruyeran desde niño, rigiéndome en todos los demás por las opiniones más moderadas y más apartadas de todo exceso, que fuesen comúnmente admitidas en la práctica por los más sensatos de aquellos con quienes tendría que vivir. Y mi segunda máxima fue la de ser en mis acciones lo más firme y resuelto que pudiera, y seguir tan constante en las más dudosas opiniones una vez determinado a ellas, como si fuesen segurísimas. Y mi tercera máxima fue procurar siempre vencerme a mí mismo,
antes que a la fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo, y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder, sino nuestros propios pensamientos, de suerte que después de haber obrado lo mejor que hemos podido, en lo tocante a las cosas exteriores, todo lo que falla en el éxito es para nosotros absolutamente imposible. En fin. Como conclusión de esta moral, ocurrióseme considerar una por una las diferentes ocupaciones en las que los hombres dedican su vida, para procurar elegir la mejor, y sin querer decir nada de las demás, pensé que no podía hacer nada mejor que seguir en la misma que tenía, es decir, aplicar mi vida entera al cultivo de mi razón y adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad, según el método que me había prescrito. Y habiéndome pues afirmado en estas máximas, las cuales puse aparte juntamente con las verdades de la fe, las cuales siempre pensé que no podía hacer nada mejor que seguir en la misma que tenía, es decir, aplicar mi vida entera al cultivo de mi razón y adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad, según el método que me habría prescrito. Y habiéndome pues afirmado en estas máximas, las cuales puse aparente y aparte juntamente con las verdades de la fe, que siempre han sido las primeras en mi creencia, pensé que de todas mis otras opiniones podía libremente empezar a deshacerme.